Bueno, para todos los que os vais conectando, hoy voy a hacer el directo con dos integrantes de mi clínica de Keval, donde trabajo con diferentes médicos y nutricionistas. En el caso de hoy, ¿vale? Vamos a estar con el doctor Beni Cifuentes y el doctor Andreu, que ya he hecho varios directos y quizá ya es más conocido por muchos de vosotros, por su trabajo en Más Músculo, directos con muchos fisiculturistas y lleva más tiempo divulgando. Entonces, pues bueno, dentro de todo el trabajo que diariamente hacemos, especialmente trabajando desde el área metabólica, el área de la medicina integral, con muchas patologías como el síndrome de ovario poliquístico, del cual quiero hablar hoy, del hipotiroidismo, la terapia de reposición de testosterona. Evidentemente, nosotros somos médicos que venimos de una educación hospitalaria y universitaria y abordamos cuando hace falta, mira, ya está por aquí Andreu, abordamos cuando hace falta y cuando es necesario y cuando debemos hacerlo, ¿vale? Con la farmacología y tradicionalmente como se abordaría en cualquier hospital, pero intentamos coadyuvar con muchas de las herramientas pues, nutricionales, el Ah, deporte, suplementación. ¿Qué pasa? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien, esperándote aquí. Nada, ¿tuviste consulta, Andreu? No, hoy no. Hoy no. Hoy me han preguntado Entrenando. un poco. Bueno, pues nada, para quien no los conozcáis, os vuelvo a repetir, pues bueno, desde hace meses, donde ya el trabajo diario en mi consulta se me colapsaba y ya no podía atender a tantos pacientes. Tengo más equipo de nutricionistas, pero hasta la fecha no había trabajado colaborando en el día a día con compañeros médicos que pudieran hacer esas primeras visitas que yo siempre hago y luego posteriormente se queda trabajando el equipo de nutrición. Pues bueno, primero empecé, hará unos 8 o 9 meses con Andreu a trabajar y colaborar en la consulta. Muchos de vosotros lo conoceréis porque tuvo un rápido crecimiento muy vertiginoso en las redes sociales, ¿vale? Hablando pues de culturismo, de la biodisponibilidad, de efectos secundarios, indicaciones, de muchos de los principios activos usados en el fisiculturismo. Luego, posteriormente, ha hecho múltiples directos, colaboraciones con Más Músculo y hace unos 3 o 4 meses aproximadamente el doctor Cifuentes también entró en mi consulta. Y pues bueno, ya desde entonces se están encargando de un buen grueso de mis inicios en los cuales, pues, a los cuales yo ya no puedo acceder por falta de tiempo. Y bueno, pues hoy quiero que recordemos conceptos que nosotros abordamos en el día a día. Hablemos de conceptos que en muchas ocasiones, como bien os he dicho, dentro de la medicina tradicional, quizá pues por falta de tiempo, por falta de disponibilidad en atención primaria, etcétera, y porque realmente en la carrera, en la licenciatura, no se nos explica la importancia de la nutrición, la importancia del deporte, de determinados principios activos naturales, en la gestión de emociones, todo aquello que en realidad forma parte de la medicina y es una medicina muy preventiva, pues bueno, se echa en falta y es lo que principalmente nosotros abordamos, múltiples patologías que vuelvo a repetir, cuando requieren farmacología somos los primeros que los damos, pero intentamos integrarlo en un marco integral. Y bueno, pues me gustaría que cada uno hablara un poco de vuestra experiencia y la diferencia, que no es ni mejor ni peor. Cada tipo de medicina, quizá por sus circunstancias, tiene unas diferencias, ¿vale? Pero, pues bueno, en este tiempo trabajando, ¿vale? ¿Cómo se ha cambiado un poco el prisma, el paradigma de la atención que normalmente, pues vosotros que trabajáis en atención primaria y en urgencias, tú, Beni, pues la rapidez y la urgencia con la que hay que ir muchas veces intentando quitar el síntoma, a la relevancia y la importancia del abordaje integral que ahora mismo pues estáis trabajando en el día a día? Sí, totalmente. O sea, cambia totalmente la visión de la medicina por completo. En la carrera lo que se nos enseña es que hay unas patologías concretas, unas enfermedades y un tratamiento farmacológico. Esta persona tiene esto, se tiene que tomar esta pastilla durante este tiempo y punto. No te hablan, digamos, de la escala de grises, del proceso de que se llega hasta ahí, que es algo que se puede prevenir. Nosotros lo hacemos mucho en consulta. Gente que ya empieza a presentar algunos tipos de síntomas que a la larga pueden llevar a lo mejor a un síndrome metabólico, a cualquier tipo de problema, un hipotiroidismo, por ejemplo, que hay muchos subclínicos, que luego hablaremos de ello, no se tratan para nada, al final y al cabo, y nosotros, pues bueno, lo que hacemos es algo totalmente diferente, lo que intentamos es prevenirlo desde todos, pues digamos, desde todas las estrategias posibles, sobre todo centrándonos en la nutrición, cosa que en la medicina, en el sistema sanitario público no se hace, sobre todo Andreu, sí que tendrá una visión mucho más especializada en ese sentido, ya que él pasa consulta y en primaria, yo estoy más en urgencias, trato un poquito más la urgencia en sí, con lo cual es básicamente
dar el fármaco directamente al paciente para solucionar esa urgencia, tratarla, y no puedo, digamos, centrarme un poquito más en ese abordaje que desde la atención primaria sí que se podía hacer. Se podía hacer, pero bueno, luego lo contará Andreu, por falta de tiempo y también por un tema económico, al final y al cabo, no se puede abordar en ese sentido. Y además también el tema de la nutrición, que es muy importante, solo por ejemplo en pacientes diabéticos, al final y al cabo dicen, bueno, usted es diabético ahora, antes era un prediabético, lo sabíamos, pero no hemos hecho nada para evitarlo, al final y al cabo. Ahora es diabético, se tiene que tomar esta pastilla, el paciente no sabe por qué, se la tiene que tomar, no sabe cómo ha llegado ahí, le dan una dieta, 1.300 calorías en un papel, y al final y al cabo tienes que cumplirla, si la cumples vale, y si no, no pasa nada, te pondré otro medicamento más, y si no, y si con eso nos quedamos cortos, pues nos pasamos a la insulina y punto. Estamos al final incentivando que el paciente pues sienta como normal estar polimedicado, cuando no debería ser así. Al final se debería hacer un abordaje mucho más integral desde el principio desde el final del inicio de la patología, ¿vale? Al fin y al cabo, para no llegar a esos extremos. No sé, ¿Tú, Andreu. Andreu? Sí, sí, Andreu, tú que, bueno, trabajas más en atención primaria, me parece relevante lo que ha dicho Beni. En muchas ocasiones se ve una tendencia. Nosotros cuando trabajamos en consulta ya vemos si la glucosa está en 104, si la insulina está en 15, si la glicada está en 5,5, lo cual claramente ya genera una inercia a saber cómo va a acabar el paciente eventualmente en 2-3 años máximo. Pero yo creo que por protocolo y más en atención primaria, tú también me lo dices, joder, Tony, es que vemos a 40 en un día, o sea, es que o vamos por protocolo y tú eso que estás concienciado, eres deportista, toda la vida has hecho deporte, pero creo que en cierto modo, como bien ha dicho Beni, hasta que no se marcan ciertos estándares con parámetros marcados con asterisco, pues el paciente piensa que sale con una analítica que está de libro y que estoy como un crío, me ha dicho el médico, hasta que de repente te llevas el sorpresón y dices, ¿y cómo he llegado hasta aquí? Claro, la principal limitación que yo veo en ese sentido es que al final nosotros pues tenemos los recursos que hay, al final la población pues es una población muy amplia, no los recursos se tienen que repartir porque ya no es solo la atención primaria, luego también es la atención especializada en el sentido del traumatólogo, el ginecólogo, el urólogo, costear las cirugías, los múltiples tratamientos para el cáncer, que son carísimos, o para muchísimas patologías crónicas. Al final vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, con pacientes más longevos, más crónicos, y es un poco complicado pues el poder asumir todos esos costes. Entonces, claro, yo la principal diferencia que veo es a nivel, como ha comentado Beni, a nivel nutricional y a nivel de suplementación. Es decir, nosotros lo que contamos en la medicina integrativa que hacemos nosotros, aparte del servicio de nutrición tan fantástico que tenemos a nuestra disposición, que la verdad es que nos facilita mucho la labor, porque hay muchas cosas, como sería la resistencia a la insulina, un perfil lipídico alterado, una inflamación crónica, una disbiosis intestinal, que a través de pues, diferentes protocolos alimenticios, junto con un ejercicio que lo acompañe, porque evidentemente sin el ejercicio físico todas este tipo de enfermedades crónicas es complicado abordarlas o nos veríamos más limitados a la hora de abordarlas. Pero claro, esto nos permite evitar el paso directo al fármaco. Y aparte, esos pacientes que están en campo de nadie, es decir, donde están en una zona de prediabetes o un hipotiroidismo subclínico, en el cual no cumplen los criterios de tratamiento, pues en la medicina tradicional están un poco abandonados a su suerte, porque al final no contamos de un servicio de nutrición a nuestra disposición, o el paciente tampoco está tan comprometido. Al final también es un perfil de paciente diferente, porque claro, también influye el hecho de que los suplementos también suponen un coste. Hay muchas personas que no se lo pueden permitir y esto también pues es una limitación que nosotros en la clínica no tenemos en ese sentido, aunque nosotros tampoco somos partidarios de polisuplementación y que el paciente se acabe gastando más dinero en suplementos que en la propia alimentación o en el ejercicio, cuando la base de todo es la alimentación y el ejercicio. Pero sin embargo, también el paciente de la atención pública también quiere una atención pues básica, en el sentido de, bueno, a mí, doctor, tampoco me caliente mucho la cabeza, deme la pastillita y no me cuente que tengo que ir a la piscina porque a mí me duele mucho la espalda. Entonces también veo esas diferencias, ¿no? Por un lado tenemos un paciente que está más comprometido, que entiende que hay un problema, que ve que en la medicina tradicional no se le está haciendo un abordaje correcto o no se está llegando a la causa de su problema, y entonces suelen acudir a nosotros. O bien ya sería, en el caso de deportistas, para algo más especializado. Pero el paciente corriente que nosotros podemos ver en la consulta nos acude, yo creo generalmente, Tony, porque la medicina tradicional está fallando en algún sentido. Es decir, son pacientes que se ven un poco desprotegidos, entonces acuden a nosotros porque saben que tenemos muchas más herramientas. Entonces yo en ese sentido sí que me siento con mucha más capacidad de afrontar esos
esos pacientes antes de que realmente ya tengan una alteración y que sea mucho más difícil, porque un paciente que te viene con una inflamación crónica por una prediabetes, que al final acaba siendo una diabetes, es un paciente que hormonalmente va a estar mal, con un hipotiroidismo probablemente subclínico, con una mala producción hormonal a nivel de la testosterona, con un perfil lipídico alterado, es decir, al final nos llegan ya muy, muy pasados. Entonces, lo que nos permite esta medicina que aplicamos nosotros es darle solución antes de que realmente ya suponga un problema o haya secuelas que ya no podamos modificar. Mira, voy a poner sobre la mesa algo que yo he repetido siempre a lo largo de entrevistas, de vídeos, etcétera, y es el reconocimiento y la gratitud que tengo al fisioculturismo. Yo no lo he practicado, bueno, puedo entrenar diferentes deportes para mantenerme. Beni, para los que sepáis, él sí que ha competido. Andreu no ha competido, pero es un enamorado del culturismo y se va a entrenar con los mejores de España. Y estaréis conmigo en que en la carrera, bueno, yo soy de una generación mayor que vosotros, pero me imagino que vosotros también en endocrinología disteis absolutamente de todo lo que tiene que ver, ¿vale? Con dar antidiabéticos, con la insulina, con muchísimos fármacos, tumores endocrinos, prolactinomas, o sea, se nos hinchó durante un año de protocolos en cuanto a la revisión de dosis y de fármacos que había que dar, pero no se abordaba nutrición y ni de lejos se abordaba la base que existe en la práctica totalidad de las patologías que no sean genéticas actuales, ¿vale? Porque si hablamos de las enfermedades cardiovasculares, neurovasculares, si hablamos de patologías inflamatorias crónicas de bajo grado que prácticamente la medicina no sabe abordar más allá de dar corticoides, inmunoterapia, biológicos, etcétera, el cáncer que tiene un componente metabólico brutal, cada vez más estudiado, ¿vale? Entonces, yo creo que es algo que está totalmente olvidado dentro de la carrera, dentro de los servicios de endocrinología, que está olvidado por parte de los cardiólogos, por parte de los urólogos, por parte de muchísimas especialidades, ese componente metabólico asociado a la resistencia a la insulina, a la lipoinflamación, la inflamación crónica de bajo grado, y que nosotros en el día a día vemos como muchas patologías específicas con las que nos viene el paciente, con ese servicio luego posterior de nutrición, en el cual no hay que dar tantos suplementos. Y es que básicamente con mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la grasa visceral, etcétera, hay un impacto tan positivo, multifactorial en el resto de sistemas fisiológicos que espontáneamente empiezan a mejorarse muchas cosas. Y yo vuelvo siempre a decir, yo esto lo he recogido mucho del fisioculturismo. O sea, muchas de las estrategias que incluso luego han surgido en nutrición, en la descarga de hidrato de carbono, la cetosis, entrenar en ayunas, días de carga, descarga, el ejercicio de peso, así como muscularmente todo esto impacta en las hormonas. Yo creo que vosotros estaréis conmigo en que es un caldo de cultivo de experimentación empírica, ¿vale? Pero en forma práctica se puede extraer muchísimo del propio fisioculturismo. Sí, sí, totalmente. O sea, al final y al cabo en la carrera, el tema en endocrinología, cuando se habla al final del deporte, de anabolizantes, etcétera, lo único que se comenta es anabolizantes igual a ginecomastia, igual a cáncer, igual a muerte. Prácticamente tratan a la persona que ha causado este tipo de sustancias como si fuera un drogadicto, poco más. De hecho, ya muchas veces que he estado yo en consultas con otro médico cuando estaba de prácticas, a lo mejor venía alguien que había tomado en alguna forma momentánea, puntual, algún tipo de anabolizante, se le trataba básicamente como si fuera un consumidor de cocaína. Como un junkie. ¿Vale? Sí, como un junkie básicamente. Y entonces, al final y al cabo, pues no se hace un abordaje real hoy en día en esta sociedad pues hay una gran cantidad de personas que al final lo usan ya con fines recreativos, al final con fines competitivos, y al final y al cabo nosotros estamos ahí, ¿sabes? Para intentar tratarlo y abordar la patología derivada del consumo de estas sustancias, ya sea del buen uso o del mal uso, también prevenir los posibles efectos secundarios a largo plazo, cosa que en la carrera no se hace, ni está en los libros, y evidentemente tenemos que tirar de estudios que se han hecho pues en otros países y demás, que a lo mejor la población de ese estudio no es la adecuada, no son atletas jóvenes, etcétera, que han consumido sustancias a esas dosis, pero al fin y al cabo nosotros, pues con nuestros conocimientos, vamos intentando, probando, intentando, pues con éxito, afortunadamente, prevenir todo tipo de enfermedades, sobre todo a nivel cardiovascular, que es lo que más vemos. Tú, Andreu,
cuál es tu experiencia respecto a todo lo recogido del deporte, que tú has entrenado mucho y eres un loco del estudio también del metabolismo y el impacto que ves, pues en patologías como las cardiovasculares, que como tú bien has dicho, quizá en tu consulta de atención primaria la persona te dice, doctor, no me toque los cojones, que yo quiero seguir comiéndome mi chistorra y deme la pastilla Ya esa, no sé qué, tina, estoy. esta tina, creo... Me diga que me quite el cremaet y el cubata para almorzar todos los días con mis amigos, porque no lo voy a hacer. Eso sí, deme la pastilla, deme la pastillita. Sí, al final, es que claro, si caemos en el error de considerar el fisicoculturismo no solo como farmacología, cuando también existe el culturismo natural, es decir, y yo creo que muchas de las cosas que podemos extraer del culturismo son lo que tú has comentado, el abordaje nutricional del mismo, porque al final es llevar el cuerpo al extremo, es decir, es llevar a un cuerpo a un porcentaje de grasa lo más bajo posible con la mayor cantidad de masa muscular posible, es decir, intentar que un cuerpo en un estado catabólico mantenga su parte anabólica, es decir, su masa muscular, y que sobre todo el tema de las descargas, de los hidratos de carbono, las cargas para las competiciones. Eso también se puede extrapolar a otros deportes, como sería el fútbol. De hecho, en consulta hemos tenido a futbolistas de primer nivel, en los cuales hacemos estrategias nutricionales muy parecidas a las que se hacen en el culturismo. Es decir, pues cercano al entrenamiento, subir los hidratos de carbono, jugar un poco con las sales intrapartido o intraentrenamiento, como queráis llamarlo, para que haya una correcta hidratación. El tema de los aminoácidos de absorción rápida o la glucosa de rápida absorción, como sería la cicloestrina, matoestrina, o en forma de geles, pero ya no solo para el fútbol, para el ciclismo, para el tenis, para cualquier deporte. Al final, todas estas estrategias nutricionales las podemos aplicar a cualquier deporte. Y al final, en muchos deportes, y esto es algo que digo siempre, en muchos deportes, sobre todo en deportes de élite, existe el doping, y el problema que tiene el culturismo es que es algo visible. Es decir, tú ves a un culturista y ya sabes que va ciclado porque está gigante. Sin embargo, probablemente en muchas otras disciplinas también hagan uso ya no solo de anabolizantes, sino de EPO, de la eritropoyetina en el ciclismo, o de muchas otras sustancias para recuperarse antes, péptidos, que están muy de moda para el tema de la recuperación, hormona de crecimiento. Y sin embargo, como visualmente no lo vemos, pues no llama tanto la atención y no da esa apariencia de yonki, ¿no?, que comentaba Beni cuando estaba en la consulta junto con el otro médico, ¿no?, y acudía a una persona que había sido usuaria de esteroides anabólicos. Y luego algo que considero muy importante es el conocimiento de las sustancias, porque simplemente nos hablan de la testosterona, nos comentan todo lo malo que es, ¿no?, pero no nos comentan ciertos beneficios, como sería una terapia de reposición de testosterona, que evidentemente tiene sus pros y sus contras, que no se puede extrapolar a todo el mundo. Es decir, hay que mirar ciertas cosas, como sería el riesgo de trombosis, el tema del cáncer de próstata, el tema de los niveles de homocisteína para saber si es beneficioso la reposición o no a nivel neurológico, a nivel de las enfermedades neurodegenerativas, pero tiene también muchos beneficios, incluso en mujeres. Yo el otro día lo comentaba con una ginecóloga, que el uso de la DEA o de la testosterona en mujeres cambia la vida a muchas mujeres, y sin embargo es una hormona que está totalmente demonizada. Es decir, tú oyes hablar de que le das testosterona a una mujer y te tiran las manos a la cabeza, y esa mujer va a la peluquería y habla con sus amigas en la peluquería o en la compra o en el trabajo, o donde sea que hable con sus amigas, y le dirán, es que te vas a volver un hombre, es que te va a salir barba, cuando están mucho más lejos de la realidad, evidentemente siempre y cuando las dosis sean adaptadas a esa producción de testosterona mucho menor que tiene la mujer. Pero sí que creo que deberíamos de tener un poco más de conocimiento en ese sentido, y luego también de las sustancias, porque al final, si abordamos pacientes que hacen mal uso de la alimentación y tienen obesidad y tienen sobrepeso y tienen diabetes, también tendríamos que conocer y no la vista hacia un lado y hacer oídos sordos, ¿no? Y conocer, pues, gente que hace un mal uso de las hormonas, y saber cómo podemos abordar eso. Porque yo creo que hay muchos, incluso endocrinos, a los que tú acudes y le comentas que has hecho un ciclo y que quieres recuperar tu eje. Evidentemente el eje se recupera cuando se recupera, ya es otro. Pero te diría que nada, que tú cortes la testosterona y ya está. Claro, ese paciente luego nos viene deprimido, nos viene decaído, nos viene que tiene disfunción eréctil, cosas que evidentemente se ha buscado él por hacer un mal uso, pero que hay estrategias para poder hacer una recuperación sin que ese paciente tenga que pasar por ese mal trago, ¿no? Igual que pues las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que directamente les dicen, ¡hala, tómate las anticonceptivas y ya está! Pues bueno, creo que un conocimiento más amplio en ese sentido, y no tener la mira tan corta y tener tanto, no es odio, pero es un poco como que se desplaza, ¿no? Como que el fisicoculturismo
se tiende a desplazar por la medicina actual y decir, bueno, esto es algo de locos y dejemos lo que se maten ellos solos. Mira, sacando a relucir esto que acabas de hablar acerca del síndrome de ovario poliquístico, yo quizá de las patologías o lo que quizá más me ha llamado la atención en los últimos años, conforme he ido profundizando en estrategias metabólicas, el deporte, la importancia de la ganancia de masa muscular, es la salud hormonal femenina. O sea, cómo en realidad está tan sumamente olvidada y reducida al uso de anticonceptivos, porque empezando por el síndrome de ovario poliquístico, que hasta el 15-20% de mujeres en edad fértil lo van a sufrir, con el impacto psicológico que esto tiene para niñas adolescentes o no tan adolescentes, que tiene la caída de cabello, el acné, el hirsutismo, ¿vale? El impacto que tiene en la dificultad para que se queden embarazadas, porque son mujeres que muchas veces les cuesta tener embarazos, con riesgo de aborto, riesgo de diabetes gestacional. Más allá de todo eso, como estas mujeres suelen tener grasa abdominal y exceso de andrógenos, suelen aromatizar más, con lo que luego suelen sufrir más de hiperestrogenismo, más fibrosis mamaria, más pólipos, miomas, sangrados e incluso endometriosis y cáncer estrógeno dependiente. Y todo esto única y exclusivamente se aborda con anticonceptivo, en el caso de endometriosis, capándolas químicamente con GnRH. O sea, y bueno, yo creo que a vosotros también, que ya lleváis casos trabajando, yo creo que está también de lo que más os debe haber como llamado la atención, ¿no? De decir, hostia, cómo se ha reducido todo a una cría con 15 años que ya llega con desarreglos, se le da anticonceptivo, a los 34 quiere ser mamá, se quita el anticonceptivo y ya no le queda otra que ir a una fecundación in vitro. Y el poder del metabolismo ahí como primera línea de acción en todos estos problemas hormonales femeninos. Tío, ¿cómo recuperamos rápidamente la regla en chicas que vienen súper estresadas, con mucho desgaste, con unas dietas muy extremas, deportistas, que simplemente mediante un abordaje nutricional, con algo de suplementación muy básica, lo conseguimos recuperar sin tener que hacer uso de las anticonceptivas? Que bueno, que son un fármaco que está muy bien, que tiene su uso, pero evidentemente también tiene sus riesgos y tiene sus pros y sus contras. Entonces, siempre que podamos evitar un fármaco, yo creo que un abordaje nutricional y con suplementación y ejercicio será mejor y más sostenible a largo plazo que simplemente dar un fármaco y olvidarse, porque hay muchas cosas, como tú has comentado, Tony, que al final das el fármaco, genera la menstruación o genera los ciclos de forma artificial, pero realmente tampoco le estás devolviendo la fertilidad a esa chica. Tampoco le estás resolviendo esa resistencia a la insulina que está haciendo que las células de la teca de su ovario estén produciendo andrógenos y al final es la pescadilla que se muerde la cola, con lo cual al final estamos matando moscas a cañonazos, pero no estamos yendo a la raíz del problema. Sí, al final es porque está todo muy protocolizado. Al final ya se ve que en ginecología, al final sí es un síndrome de ovario poliquístico típico, por así decirlo, se da anticonceptivo. Entonces, como la mujer los últimos días del mes tiene ese sangrado, ella ya cree que está curada, que no tiene ningún problema. Además, como los anticonceptivos tienen ese poder antiandrogénico, si tienen hirsutismo, tienen acné, tienen alopecia, se soluciona, pero si en algún momento dado no toleran bien este anticonceptivo, y vemos muchos problemas emocionales, muchas retenciones de líquidos, lo suspenden directamente. ¿Qué ocurre? Nos viene el efecto rebote, totalmente lo contrario. Viene un aumento de esa androgenicidad, y entonces tienen mucho más acné, mucho más hirsutismo, mucha más caída de cabello, siguen estando con el síndrome de ovario poliquístico y ellas creían que la píldora anticonceptiva era la solución, pero no era así. Al final era un parche, era como esconder este síndrome, esta patología debajo de la alfombra y no tratar digamos, la cuestión de base que todos sabemos que es la resistencia a la insulina, al final y al cabo. Podría ser que se utilice la antipastilla anticonceptiva, el fármaco anticonceptivo, para intentar solucionar esa patología de base, que vaya disminuyendo peso progresivamente, para evitar ese exceso de aromatización, como has dicho, Tony, mejorar la sensibilidad a la insulina, ya puede ser con berberina, puede ser con metformina, sobre todo incentivar también el ejercicio físico, y progresivamente, ya cuando sobre todo la paciente se vea capaz emocionalmente, se suspende la pastilla anticonceptiva, para que así ya se va a ver si se puede retomar otra vez ya sus ciclos ovulatorios normales y disminuye toda esta patología y puede tener una fertilidad adecuada al final y al cabo. Porque muchas chicas, cuando vienen a nuestra consulta, piensan que la pastilla anticonceptiva es el tratamiento definitivo, piensan que con eso está todo solucionado y el día que quieran ser madres solo tienen que dejárselo y ya está. Además de que también hay mujeres que no tienen también una clínica muy larvada de androgenismo, y se les da igual, estamos dando un fármaco que es antiandrogénico también. Como ha comentado Andreu, al final la testosterona en la mujer también tiene un papel fundamental, y sobre todo cuando son atletas. Estamos
mujeres, bueno, atletas de cualquier disciplina, que al final y al cabo ese factor anabólico es fundamental para que saquen el mayor rendimiento. Totalmente. Sí, se están destruyendo ellas mismas. Aparte de que es verdad que el método anticonceptivo aporta, bueno, dependiendo del fármaco, ¿no? Pero aporta esa dosis de estrógeno, un derivado estrogénico y un derivado de la progesterona, pero no en esas dosis adecuadas, que sabemos todos que el ciclo ovulatorio femenino tiene sus picos, ¿vale? Y tiene sus momentos que cada hormona, digamos, que tiene su momento más de alza sobre los demás, con lo cual aquí hay problemas también de densidad ósea. En ese caso, que hay algo que no se habla, sobre todo en amenorreas hipotalámicas también. Son mujeres que ya son menopáusicas desde el principio. Total. Y directamente no se les da ningún tipo de tratamiento, que a lo mejor la pastilla anticonceptiva, si es que la toleran. Sobre todo muchas veces lo vemos en mujeres que tienen una dieta muy, muy restrictiva, y que aún así, pues bueno, no quieren parar de llevar ese tipo de dieta y llevar esos entrenamientos que lo llevan al límite, ¿vale? Pero esas mujeres se beneficiarían en ese caso en una terapia de reposición, ya sea también con una parte androgénica, con un gel de testosterona en una dosis adecuada, también un gel de estrógenos y de progesterona en el momento adecuado. Y ya cuando ellas decidan bajar un poquito el pistón, ¿vale? Reducir la carga de entrenamiento, aumentar un poquito ya la cantidad de calorías que ya vayan a mejorar, podemos retirarlo, pero durante ese tiempo que no estén castradas con toda esa patología que puede haber. Y ahí he hablado de la osteoporosis que puede haber, o sea, la pérdida de mineralización ósea, pero también el perfil lipídico también afecta. Sabemos los estrógenos, que es cardioprotector, por eso las mujeres tienen tendencia a tener menos eventos cardiovasculares. Y al final y al cabo ya están desde el principio, desde jóvenes, ya sea con amenorrea hipotalámica o porque estén con estas pastillas anticonceptivas, hay tendencia de que aumente la cantidad de colesterol LDL y baje el HDL aumentando el radio aterogénico. Y fijaos, a mí hay algo que a mí me llama la atención. Yo creo que también a vosotros seguro habéis tenido alguna consulta en la que un poco ha habido crispación con alguna mujer menopáusica, ¿vale? Porque a mí me parece un poco entendible lo extendido, asumido, integrado que se encuentra el uso de anticonceptivas para cualquier tipo de mujer. Se da la primera de cambios, cualquier niña con 16, 17 años que empieza a tener relaciones sexuales asumirá a la ginecóloga que se lo den. Cuando es una pastilla con hormonas no bioidénticas, con paso hepático, con procoagulabilidad, con también riesgos pues en una mujer que tenga antecedentes de un cáncer estrógeno dependiente por dosis que en ocasiones no son bien controladas, esté tan asumido, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama o cáncer de útero estrógeno dependiente, sobre todo las obesas, porque está muy asociada a la resistencia a la insulina, y luego, sin embargo, en la menopausia está totalmente denostado. O sea, es una cruz, ¿vale? Por muchas mujeres y por el colectivo un poco inconsciente. Uy, es que me van a poner hormonas, he leído por aquí esto, lo otro, y el anticonceptivo está asumido tomar 20, 25 años por crías. O sea, no es coherente a nivel médico denostar una cosa y dar por hecho la otra. Ya no solo anticonceptivas, sino que tampoco se controla el hecho de que a partir de los 30 años dar las anticonceptivas ya sería un riesgo, sobre todo si las mujeres son fumadoras, que eso también hay muchas. ¿Cuántas chicas conocemos mayores de 30 años con anticonceptivas y encima son fumadoras? Con lo cual el riesgo de tromboembolismo aumenta de manera exponencial. Cuando hablo de tromboembolismo hablamos de infartos, hablamos de ictus, hablamos de trombosis venosas profundas, es decir, de patologías que son realmente graves, severas y que pueden ir contra la vida de la persona o incluso generarle secuelas. El tema de lo que has comentado tú, Tony, el tema del paso hepático, es decir, nos tiramos mucho la mano a la cabeza con el tema de la testosterona, con el hígado, el riñón, pero es que las anticonceptivas en ese paso hepático. De hecho, uno de los factores de riesgo de desarrollo de adenomas hepáticos es el uso de anticonceptivas o de cualquier fármaco oral, pero las anticonceptivas no asocian mucho. De hecho, esos adenomas en muchas ocasiones son hormonodependientes, con lo cual luego por las propias hormonas pueden acabar degenerando en un adenocarcinoma, que eso sería un cáncer de hígado. Entonces, evidentemente, yo no estoy diciendo que las anticonceptivas sean el demonio y tienen su uso y evidentemente son seguras, pero lo que tampoco se puede hacer es decir que es simplemente agua y que no pasa nada. Anticonceptiva a todo el mundo, pero luego, a partir de la menopausia, terapia de reposición hormonal a ninguna mujer. Cuando es un grave error. Yo entiendo que quizás pues haya muchas chicas que les dé un poco de miedo, ¿no? Meter el gel de testosterona o meter... Pero a lo mejor quizás con este perfil de mujer que a lo mejor es un poco más reacia, una pequeña dosis de DEA, que es una hormona que produce la glándula suprarrenal, que produciría una pequeña cantidad de andrógeno, pero sobre todo aromatizaría, pues esas mujeres la libido se las mantiene, disminuye la rigidez arterial y el riesgo de hipertensión,
mejora su composición corporal, es decir, son mujeres que luego nos vienen a la consulta y de repente han perdido esa retención hídrica que asociaban ellas, que muchas veces el coco emocionalmente. Emocional está mucho mejor. El sistema inmune, también vemos que son mujeres que se resfrían mucho menos. Y luego lo que ha comentado Beni, el tema de los huesos, porque la osteoporosis, al final, es hormonodependiente. El andrógeno favorece el depósito del calcio y de los minerales que la vitamina D, a través de la dieta, pero fundamentalmente de activación solar, absorbe, pero es que el estrógeno lo que evita es que los osteoclastos degraden ese hueso. Entonces, si evidentemente una mujer que ya de base tiene menos andrógeno que un hombre, ya tiene más riesgo de menopausia, o sea, de osteoporosis, si encima le quitamos su hormona madre, es decir, el estradiol, disminuye mucho sus niveles de estradiol y la estrona y el estriol se ha visto que no ejercen ese papel protector sobre nuestros huesos, pues es una mujer que está un poco vendida en ese sentido. Entonces creo que hay mucho que hacer en ese campo con las mujeres posmenopáusicas, porque en el hombre es mucho más fácil. En el hombre al final es darle otra vez testosterona, el hombre se siente de puta madre, recuperar el tejido, a nivel de la esfera sexual está mucho mejor y es un hombre muy agradecido y que muchas veces incluso ya vienen predispuestos a ello, ¿no? Y quieren, porque claro, se ven otra vez jóvenes, mejora su composición corporal y se sienten otra vez poderosos, ¿no? Sin embargo, la mujer, pues hay un poco más de miedo, ¿no? Por el tema de la testosterona, que al final se piensan que se van a convertir en el oso yeti, ¿sabes? O en el Bigfoot. Y no es así. Al final y al cabo, yo creo que la menopausia es una patología para muchos ginecólogos que es un poco incómoda, por así decirlo, porque tiene muchas dificultades para que mejore. Al final es una etapa, ¿no?, que les ocurre a todas las mujeres y se tiende a normalizar. Y sí, tarde o temprano tiene que llegar, pero eso no significa que la calidad de vida se tenga que mermar. Se puede mejorar en muchos aspectos y al final y al cabo yo creo que un poco pues está, digamos, dejada de lado. Bueno, tiene menopausia, es normal que tengas un poco, es normal que tenga pérdida de libido, normal que tenga osteoporosis, atrofia de la mucosa vaginal, etcétera. Es lo que hay, lo tiene que aceptar y ya está. Y poco más. Pero hay cosas que tampoco, es que además se ve desde la carrera. Por ejemplo, la vitamina D. Sí, siempre tiene que haber unos buenos, correctos niveles de la vitamina D, pero parece que solo interesa a partir de las mujeres cuando tienen la menopausia. El resto digamos, antes de la menopausia parece que no interesa tanto, cuando está la menopausia sí, que está a partir de los niveles de 30 para arriba. Cuando se ha visto en muchos estudios que el rango perfecto para que la vitamina D tenga todos sus efectos, no solo a nivel de absorción de calcio a nivel intestinal, sino también a nivel inmunológico, a nivel neurológico, a nivel hormonal, debería ser un rango entre 40 y 60. Y muchas veces se van a consultas, tú lo verás, Andreu, de atención primaria, tienen una vitamina D de 29 o de 31, y ya, bueno, perfecto, a correr. Cuando no es así, se tiene que optimizar un poco más este rango y otra cosa es de que tampoco se habla de esa asociación con la vitamina K2 y también con el magnesio. Si al final y al cabo no aportamos unas cantidades aceptables de magnesio, vosotros lo sabréis, ese calcio que se absorbe, que está por la circulación, ¿vale?, no llega a adherirse bien al hueso, por así decirlo. Entonces hay una gran cantidad de calcio circulando que lo que provoca es una calcificación de las arterias, que provoca hipertensión arterial, aumento también de la placa de ateroma si la hay. Es algo que también, al final y al cabo, en la sanidad pública es algo desconocido porque tampoco se incide mucho en esta patología y creo que nosotros en eso sí que lo estamos haciendo, al final y al cabo, por esa labor también de investigación que hacemos. Porque miramos mucho más allá. En muchos libros no se ve todo esto que acabo de comentar, al final y al cabo. Y otra cosa también, volviendo un poquito a lo anterior, al tema de la testosterona en hombres y demás, y los anticonceptivos, daos cuenta que la normalización que hay de dar a mujeres jóvenes anticonceptivas, que son hormonas, pero si un hombre toma testosterona, está demonizado. Es lo mismo. Las mujeres pueden estar desde los 18 años hasta los 30 y pico tomando hormonas, además de forma oral, como ha dicho Andreu, con muchos más efectos secundarios, como los pseudonamos hepáticos o mangiomas hepáticos, y no pasa nada, tiene el eje inhibido, pero un chaval que está mal aconsejado, que usa testosterona por el motivo X, al final está totalmente demonizado, lo tratan, como he dicho, como si fuera un drogodependiente y no intentan mejorar su situación. Lo único que le pueden decir desde endocrinología o su médico al final del centro de salud es déjalo estar, no lo vuelvas a hacer y se acabó, ¿vale? Aparte de perdona, Beni, o como he tenido algunos pacientes, no sé si alguna vez habéis tenido alguna así, algún pobre mirándome diciendo, es que ¿sabes lo que me dijo? Pues oye, no haberlo hecho, chaval, asume las consecuencias. Tú imagínate como paciente ser humano cómo te sientes. Pero al final y al cabo, ¿por qué dicen eso? Porque tampoco tienen ni idea. Es que es algo que no se aborda tampoco durante la carrera. ¿Cuántos hombres hemos visto de 50, 60 años que tienen unos niveles de testosterona que están dentro del rango, ¿vale?,
pero ya en el límite inferior, rozando prácticamente el hipogonadismo, ¿eh? Que al final y al cabo es que también un paciente no es un número, no es una analítica. Esas analíticas son igual de válidas para un chaval de 18 años como para uno de 90, no puede ser así, hay que ver el perfil del paciente. No es lo mismo. ¿Cuántas veces vemos un hombre, un hombre de 40 años que durante toda su vida ha sido deportista, ha sido un hombre que se ha dejado la piel trabajando, la familia, los hijos, tiene una vida sexual muy potente y al final nota en la cuarentena que su energía va cayendo, su composición corporal, comiendo lo mismo y entrenando lo mismo, va empeorando y al final en la esfera sexual ya no tiene la misma capacidad, la misma potencia, ¿vale? Le haces la analítica y tiene una testosterona en un rango normal tirando a la baja. Cualquier médico le diría, jolín, chaval, enhorabuena, tienes una testosterona de lujo a correr. Pero este hombre no puede tolerar esos niveles de testosterona porque no está acostumbrado a ella. Tiene unas exigencias mucho mayores que la misma persona con los mismos 40 años, obeso, sedentario, que al final tiene una relación sexual esporádica una vez cada 6 meses, que no se mueve del sofá, con lo cual su testosterona prácticamente no la usa y si le hace falta tiene un déficit ni lo nota. Eso es. Es algo que nosotros también hacemos mucho en la clínica, según el perfil del paciente, verlo todo en su contexto. No puede ser lo mismo, como he dicho, una analítica para un chaval de 18 años que para un hombre de 90. Y es algo que creo que también falla mucho en la sanidad pública y que afortunadamente nosotros, pues bueno, ese concepto pues lo tenemos un poquito más diferenciado, por así decirlo. Luego también... Fijaos que también... Perdón. Que ya no solo el problema que yo veo en consulta es que, consulta de atención primaria es que a lo mejor en el laboratorio solo tienes disponible la testosterona total, pero es que la testosterona va más allá de la testosterona total, hay que ver la libre, hay que ver la biodisponible, hay que ver la SHBG, es decir, hay que ver más parámetros, porque es lo que... La LH, que no se suele tener en cuenta, la LH, que es la que va a definir la evolución real. Es lo que comenté. Sí, y las exigencias del cuerpo, nuestras exigencias están marcadas al final por la LH. Tú claro. Al final tienes una testosterona, yo qué sé, de 7, de 8, que es un nivel, jolín, ojalá yo lo tuviera así toda mi vida. Y tiene una LH, yo vi un paciente que tiene una LH de 20 y pico. Cuando la gente que nos está viendo, que sepa el rango normal, lo normal es entre 2 y 4. Estamos en 5 veces más, 20 y pico, significa que necesita muchísimo más. Sus exigencias metabólicas son mucho más y eso no se ve al final y al cabo. Claro, igualmente, como dice Andrea, uno se pide la libre claro. y al final, en el hipotiroidismo, ¿qué se pide? La TSH y el laboratorio no te deja pedir ni la T4 y mucho menos la T3 y la T3 reversa, ni saben que existe, si la TSH está dentro del rango. Y date cuenta cuántas veces hemos visto TSH dentro del rango, T4, tírale, que te va, y T3 por los suelos, con una T3 reversa hasta ahí arriba, y el paciente, aunque tiene una TSH normal, en verdad es como si tuviera un hipogonadismo, por culpa de un hipotiroidismo, perdón, por culpa de esa T3 reversa. Es que al final, por el tema económico, por intentar reducir lo máximo los costes, lo está pagando al final la salud del paciente. Y el paciente va loco porque no sabe qué le pasa. Me han dicho que tengo el tiroides bien, me han dicho que mis niveles hormonales están bien, me han dicho que no tengo diabetes y tiene una glicemia de 5,8, ¿vale? Al fin y al cabo, todo eso hay que abordarlo, todo eso es en su conjunto. O sea, a lo mejor si esa TSH que está en rango, pero hay una TT reversa hasta arriba, la mejoramos, disminuimos la TT reversa, mejora la sensibilidad a la insulina, mejorar la sensibilidad a la insulina aumenta también, junto a la nutrición, junto al deporte, los niveles de testosterona, ya lo hemos mejorado todo, solo mejorando la TSH. Fíjate la cadena, al final se dominó. Claro, con la particularidad de que es que igual, como dicen que está bien, la glucosa la tiene alta, triglicéridos alto, colesterol alto, hipertensión y sale con 4 fármacos más, cuando la base es el hipotiroidismo que tiene. Sí, al final y al cabo es lo que se deja y se deja de lado y ya está, y no se trata hasta que la TSH esté ahí arriba o hasta que estés obeso perdido, se te caiga el pelo y te quieras morir. Y si te pasa eso, lo que tienes es depresión. Te voy a dar antidepresivo y si no mejoras te vas al psiquiatra. ¿Sabes? Son cosas que no se ven en todas las consultas, evidentemente y afortunadamente, pero sí que hemos visto algunos casos de pacientes que han venido así. Es que decían que tenía depresión. Tenía una TSH de hipotiroidismo subclínico con una T4 por los suelos y una T3 por los suelos también. Sí, totalmente. Mira, para mí sí hay algo muy importante y cada vez lo veo más y para mí es más importante por respeto y entrega a la medicina que aplicamos, tomar conciencia, que creo que esto ya, pese a que tenemos un año en la carrera, yo lo di en segundo, psicología, no sé vosotros, creo que sería segundo también, no sé si fue el año que dais psicología en la carrera. No recuerdo. Igual la quitaron. Yo tuve un año de psicología. ¿No la tuvisteis vosotros? Sí, psiquiatría sí. Bueno, psicología no me acuerdo, pero psiquiatría sí. Sí.
pues había un año de psicología, al menos todas las teorías del mundo, de Freud, de Carl Jung, de no sé cuántos, pero bueno, o sea, el abordaje. Y yo creo que en los 6 años de carrera y de residencia, o sea, el hacernos partícipes y el asumir realmente cómo impacta emocionalmente en el organismo, en las rutas fisiológicas, en el metabolismo, en las hormonas, el estatus emocional, la capacidad de afrontar los estragos emocionales, la capacidad de tomar conciencia de cómo la hiperactividad del día a día acaba tumbando la testosterona, generando esa menorrea hipotalámica de la cual habéis hablado, cómo la persona además no quiere asumir que tengo que cambiar, que tengo que descansar. Esto está tan sumamente fuera del concepto de asistencia por parte del médico que cada vez, pues, normalmente el médico se acaba convirtiendo en un seguidor de protocolos, en un observador de analíticas, ¿vale? En un recetador, ¿vale? Y algo que tú has dicho, Andreu, que me ha gustado mucho, es como normalmente el hombre o la mujer de mediana edad, creo que lo sufre mucho más la mujer, ¿vale? A los 45 o 50 años, cuando empiezan a existir ciertos cambios, ¿vale? Me baja la libido, empiezo a tener sequedad vaginal, empiezo a estar cansada, no empiezo a sentirme con el entusiasmo y la capacidad de hacer las cosas como yo las hacía antes, estoy más gorda de como yo normalmente me encuentro y voy al endocrino, voy al ginecólogo, normalmente la actitud de un médico va a ser: ay, mujer, ¿de qué te quejas? Si para tu edad estás genial, ¿vale? Eso es destructivo para la autoestima, eso es destructivo para la mente. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo con todo el ánimo y con toda la esperanza de que un profesional me haga sentirme bien y me haga sentir que puedo llegar a lo que yo he considerado que son mis estándares. Y me están diciendo: oye, da suerte, que relativamente estás bastante bien y acéptalo. O sea, acepta que te estás muriendo, que te ves gorda, te quieres ver guapa, acepta que ya no tengas líbido, que no puedas tener placer con tu esposo. A la inversa, ¿vale? Con hombres, ¿cuántos hombres vemos con 44, 46 años, como tú has dicho, Beni, que han sido máquinas de hacer Ironmans, de trabajar? Han sido máquinas sexuales y les ha encantado ese ritmo de vida y tienen eventos, evidentemente, por el paso del estrés, exceso de cortisol, bajada de testosterona, donde no aguantan el ritmo. ¿Pero quién les para? Ellos no se quieren sentir unos mierdas, ¿vale? Entonces, la desesperación, la angustia de no poder parar porque yo quiero confirmarme que sigo siendo el mismo killer de antes, hace, como bien habéis dicho, que se les catalogue como que tienen una depresión. Al final acaban esas personas no aceptando ni mejorando su situación, sino estando sedados con antidepresivos y benzodiazepinas como para pasar mejor el día a día. ¿Y cuántas personas, y esto sí que lo vemos, a rabiar, en 2 meses se quitan los antidepresivos, las benzodiazepinas, porque sienten: ¿qué cojones con 50 años? Encima estoy mejor económicamente, vuelvo a sentir el fuego, mis hijos son algo mayores, que coño, veo que tengo el mundo por delante, porque en cierto modo les hemos hecho ver que es que hay posibilidades, no les decimos: oye, acéptate que suficientemente estás bien. El poder también y la responsabilidad como médicos que tenemos que tener de alentar a la persona a tener esperanzas por vivir, por disfrutar, por seguir siendo guapos a los 45 y 50 y no pensar que eso es de niñatos, ¿no? O sea, hay algo que para mí creo que es una responsabilidad de todo médico, atender a la esfera emocional por ridícula que nos pueda parecer. Sí, al final la esfera emocional yo creo que es lo más importante, ¿vale? Si al final cognitivamente, emocionalmente estamos bien, todo va hacia adelante, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto gente que tiene al final trastornos de índole metabólico por culpa de un problema emocional, al final y al cabo? ¿Cuánta relación tiene la esfera cognitiva emocional con esos picos de cortisol y de catecolaminas que al final te destrozan por dentro y te pueden llevar a un síndrome de fatiga crónica, como has expuesto tú en muchos vídeos en tu canal, al final y al cabo? Es algo que se deja de lado, es como lo que te comentaba antes de la menopausia, que es una patología al final que molesta y al final se asume que está ahí, es lo que hay y se acabó, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final y al cabo cuesta mucho, ¿no?, mejorar en ese sentido, ¿vale? Y es poco agradecido, ¿eh? Sí. Además, tampoco interesa, ¿eh? Al final, económicamente y también en cuestión de tiempo, le cuesta mucho al médico y al final es lo que no hay, lo que no tenemos en la sanidad pública, ¿eh? Ni tiempo ni ganas en abordar de forma integrativa todos estos problemas que os pone un paciente, ¿eh? Evidentemente todos envejecemos, ¿vale? No, eso no hay que negarlo, ¿vale? Y hay que asumir lo que envejecemos, pero hay que envejecer de la mejor forma posible, si se puede, siempre manteniendo la salud como el pilar fundamental. Y eso es nosotros lo que tenemos como médicos, como tú bien decías, incentivar y conseguir para que nuestros pacientes, al final y al cabo, salgan de nuestra consulta, pues al final ya con la iniciativa de mejorar en todas las esferas de su vida. Tú, Andreu, ¿qué me podrías decir de la
el tema de la esfera emocional. Fíjate, ya, en tu caso ya no te diría incluso solo para pacientes de más de 40 50 años, tú llevas en consulta principalmente más deportistas, pero un símil sería cuando un deportista, fíjate, se le dice tu carrera está acabada, estás hecho una mierda, esta temporada has salido fatal, no evolucionas, y con 4 inputs que pueda escuchar en las redes sociales de su entrenador, etcétera, de que no va a salir, eso se va a manifestar en su cuerpo con subidas de cortisol, etcétera, y no va a salir bien, va a caer en la tentación de meter más química, hacer ser más agresivo, entrenar el doble, etcétera, y la calma y hacerle ver sus verdaderas posibilidades puede hacer que esté receptivo de nuevo otra vez a la dieta, a dormir, a los biorritmos, a la farmacología, a todo. Sí, de hecho, si te fijas en cualquier deporte, los equipos lo que incluyen es un gabinete psicológico, psiquiátrico, llámalo como quieras, porque se han dado cuenta que el aspecto psicológico en cualquier deporte, ya sea culturismo, ya sea el fútbol, ya sea, es muy importante en el correcto rendimiento, con lo cual esto se puede extrapolar al día a día de cualquier persona, es decir, para que una persona rinda bien en su casa, rinda bien en su trabajo, rinda bien a nivel social, con sus amistades, que pueda disfrutar de sus hobbies, de sus pasiones, necesita que esa esfera psicológica esté en orden, porque al final eso es la base, es decir, tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes estar hormonalmente perfecto, puedes tener a tu disposición todos los lujos y caprichos que quieras, pero si tú estás deprimido y estás decaído, vas a ser un auténtico desgraciado. Entonces creo que de hecho es lo que le pasa, por ejemplo, a un paciente terminal, ¿no? Al final un paciente terminal es una persona que puede tenerlo todo en la vida, pero como ya no tiene cura y se va a morir, pues ya no tiene solución, ¿no? Un paciente, y no va a poder disfrutar de esas cosas. Entonces, una persona que a nivel de la esfera psicológica no se encuentra bien es una persona que la vamos a encontrar mal a muchos otros niveles, como sería a nivel hormonal, como sería a nivel del perfil lipídico, como sería a nivel de la resistencia a la insulina, un cuerpo inflamado. Al final va a ser una persona que va a responder menos a los tratamientos, es decir, va a hacer una dieta y por esos niveles tan elevados de cortisol. ¿Qué va a generar esto? Pues una resistencia a la insulina, va a hacer que esté más inflamado, que responda peor a esa dieta, que no se recupere bien de los entrenamientos, porque aparte va a descansar mal, aparte va a encontrarse a nivel del estado anímico, va a estar pues de mal humor, evidentemente. Eso que va a hacer que sus relaciones con las personas cercanas las aleje, con lo cual tampoco va a tener un refuerzo positivo con las personas de su entorno. Entonces va a ser una persona que no va a disfrutar de nada y se le va a convertir en un auténtico infierno el tener que hacer una dieta o el tener que practicar un deporte. Pues imagínate para una persona que viva de ese deporte. O sea, ¿cómo le puede afectar? Pues a un futbolista, ¿no? Tenemos unos niveles tan altos de cortisol, que no duerma bien, que no entrene bien, que se lesione, porque al final lo que vemos mucho en estos pacientes son lesiones, roturas fibrilares, roturas musculares, cuando a priori era una persona que estaba bien, que tenía una composición adecuada, que estaba sano, que nunca se había lesionado y sin embargo ha llegado este pico de estrés y a nivel hormonal evidentemente está en su peor momento, su composición corporal empeora y su rendimiento baja. ¿Qué solemos ver en estos casos? Acaba la temporada, se van de vacaciones, se van con los amigos a Ibiza, beben, comen mal, salen, se le bajan esos niveles de cortisol y cuando vuelven a la pretemporada son otros. ¿Por qué? Sí. Porque le ha caído el cortisol, le ha bajado ese estrés, porque a lo mejor quizás han encontrado otro equipo, ha entrado un nuevo entrenador o una persona que ha confiado en ellos y entonces de repente son otros y te vienen a la consulta y dices, hostia, ¿cómo ha podido cambiar tanto si no he hecho nada? Es decir, de hecho, no has cumplido nada de lo que te hemos dicho. Probablemente se dejen de tomar los suplementos, el tratamiento que les proporcionemos, la dieta, pero sin embargo vienen mejor. Y entonces es cuando recuperan el pico. O lo que vemos en algunos deportistas que les tenemos que decir, baja un poco el ritmo, porque empiezan la temporada muy bien, pero ¿qué pasa? Que se desgastan tanto, Claro. están tan al límite, que luego cuando llega al final de temporada están reventados. Se lesionan, ya no les convocan, ya no juegan, ya no rinden. Y sin embargo, aquel que inicialmente a lo mejor estaba un peldaño por debajo de él, como no se ha sobreestresado, no ha elevado tanto sus niveles de cortisol, ha descansado bien por las noches, a nivel hormonal está bien, pues le ha permitido tener un desarrollo más lineal, ¿no? Y llegado el momento, las partes importantes de la temporada, pues han contado con ellos el entrenador. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Jugadores que a principio de la temporada eran prácticamente titulares en cualquiera de sus deportes o eran la pieza clave y se han desgastado tanto a nivel mental, están tan destruidos que luego no rinden y al final acaban siendo pues jugadores que no cuentan con ellos el míster y eso les afecta.
Eso les afecta Mm. y esto se puede extrapolar, como he dicho, a cualquier aspecto, a cualquier ámbito de la vida, sea los negocios, ya sea las relaciones sociales, ya sea los estudios, ya sea el desarrollo laboral o una oposición mismo. Mira, hay un tema que quería abordar con vosotros. No sé si antes de empezar a trabajar conmigo teníais un poco de constancia o teníais interiorizado la importancia o la posibilidad de afinar y refinar, ¿vale? El tratamiento del hipotiroidismo, que yo creo que está bastante dejado de la mano de Dios, ¿vale? Yo cuando estudié en la carrera, de hecho, el límite máximo que se me indicaba, al cual se podía dejar al paciente con TSH era 10, ¿vale? Fijaos ya los laboratorios cómo ha ido bajando, bajando, bajando. No sé vosotros en la carrera qué nivel os dijeron, pero ya muchos laboratorios veis que el máximo que indican es 4,2, 4,5, ¿vale? O sea, creo que cada vez ha habido más conciencia por parte de la endocrinología, pero hay muchos endocrinos y muchos divulgadores que consideran que si la TSH en el estatus ideal a nivel metabólico, cognitivo, neuronal, etcétera, debe estar en torno a 1,5, máximo 2. De hecho, solo hay que ver la analítica de una mujer cuando te pone debajo en el laboratorio. Si está en el primer trimestre, máximo 2,5. Y eso es inapelable. Ahí ningún ginecólogo se la va a jugar si la mujer está embarazada en no darle un tirox porque quiere que esté perfecta. Entonces, ese baremo subclínico desde 2,5 a 5, donde se le dice que está perfecta a la mujer y puede tener una barbaridad de sintomatología que la está amargando, o al hombre, pero hablo de la mujer porque es verdad que el 90% de hipotiroidismos son en mujeres, pero creo que es un grandísimo talón de Aquiles, igual que el tema de la T3 reversa, el tratamiento solo con monoterapia de 4 sin T3, sin aportar T4 más T3. O sea, ahí hay un caldo de cultivo donde además al paciente se le deja, bueno, en 6 meses te veo, si la TSH está más o menos regulada, pues a ver qué ocurre cuando es algo que cambia mucho. No sé vosotros si antes de entrar teníais esta conciencia, cómo lo veis ahora, hasta qué punto lo consideráis y veis desde el punto de vista médico el hipotiroidismo. Sí, al final, pues yo lo recuerdo en la carrera, como tú comentabas, se trataba a partir de 10, excepto algunos casos como mujeres embarazadas o gente que tenía una clínica muy, muy intensa, ¿vale? Y bueno, al final y al cabo, aún a un día de hoy, creo que se sigue haciendo lo mismo, esos protocolos. Y es lo que te comentaba, es que hasta gente con una TSH dentro del rango puede que sus niveles, por ejemplo, de T3, que sabemos que es 10 veces más potente que T4, a la hora de notar los efectos de las hormonas tiroides en nuestro organismo, muchas veces esa conversión de T4 a T3 no es la correcta, ya sea por un déficit de selenio o por cualquier otro problema, o porque hay una elevación de la T3 reversa, y ese paciente se deja ir a su suerte y ya está. Al final, aquí la problemática es que todo esto requiere mucho más tiempo con el paciente y mucho más seguimiento. Si al final da que ver también lo que te comentaba, al final el perfil del paciente, igual que lo de los niveles de testosterona, no es lo mismo esa persona, ese varón de 40 años deportista, que es un killer en su trabajo, en la esfera sexual siempre ha sido el mejor y empieza a notar que va decayendo, que la misma persona pues totalmente sedentaria y sin ningún tipo de relación sexual que no nota esa bajada. Claro. Al final y al cabo, también, en este caso, como hemos dicho, que en mujeres es más frecuente, también puede ser una mujer que al final tenga unos niveles de TSH que lleguen, que creo que el límite superior es 4 o 4 con algo, ¿vale? Al final cualquier otra persona no lo trataría, pero para ella eso ya es un mundo. Eso ya es un mundo y cualquier otra persona ni lo nota. Entonces hay que ver también el perfil del paciente. Por eso, en el embarazo, el primer trimestre que se recomienda entre 1,5 y 2,5, creo, al final se recomienda eso porque ese es un perfil del paciente, la mujer embarazada. Ahí habría que ver los otros perfiles. Pero eso, claro, ahí ya lo tiene que catalogar cada médico el tipo de perfil del paciente. Nosotros cuando nos vienen a consulta, por eso les hacemos tantas preguntas al final de su vida personal. Si tiene hijos, si no tiene hijos, el trabajo que tiene, los horarios, si hace ejercicio, si no, a qué horas, porque necesitamos saber el perfil del paciente a que nos enfrentamos y sus exigencias metabólicas, en este caso, en niveles de hormona tiroidea, al final y al cabo. Y creo que es algo, pues bueno, que falta mucho ahí por trabajar, ¿vale? No solo ya es darte 4 o darte 3 o ambas combinadas, sino también las amplias terapias tratamientos que hay, ¿vale? En suplementación, ya sea con selenio, sea con zinc o con inositol, que yo, vamos, en la carrera ni lo oí. No sé, Andreu, si me recuerda, pero yo inositol ni lo oí, ni para el hipotiroidismo, ni tampoco que unido al selenio disminuye los niveles de anticuerpos antitiroideos, ni que también mejora la resistencia a la insulina, con lo cual también mejora el síndrome de ovario poliquístico, perfecto para mujeres que tienen ambas patologías,
Y al fin y al cabo también para personas que también quieren mejorar si tienen algún problema de hipogonadismo, que se sabe que mejora mucho más la señalización de LH y FSH a nivel del testículo y los ovarios. Al final es algo totalmente desconocido y tenemos amplias herramientas. Se podría solucionar dando al final cualquier otro suplemento y sobre todo unas pautas nutricionales y también de deporte se podría arreglar, pero al final se deja ir al paciente un poco a su suerte y hasta que esa TSH no esté en 10 o te estés muriendo cayendo por los suelos, pues no te voy a tratar. Y es algo, pues bueno, que es creo una tarea pendiente para muchos. Tú, Andreu, que estás en atención primaria y ahí sí que verás, no sé si te dejan mirar más allá de la TSH, T4, T3, T3 reversa, no sé cómo es tu caso en atención primaria, el abordaje de... Exclusivamente a veces sí, pero hay veces que lo pido y me hacen solo la TSH y si está en rango no amplían. O sea que va un poco... Sí que los autoanticuerpos lo puedo pedir, eso sí, lo puedo pedir cuando quiera, pero sí que es verdad que a veces cuando la TSH está en rango ya cortan ahí. O si a lo mejor en los últimos meses los niveles de T3 y T4 estaban normales. Y luego incluso hay otros hospitales que tienen un poco más de limitación y simplemente los endocrinos son los únicos que pueden pedir esas determinaciones. Lo que sí que yo veo en el tema de la tiroides, que ¿sabes cuál es el problema? Que se intentó radicalizar el tema de la tiroides en relación a lo del peso, y sí que es verdad que el peso no varía tanto en relación a la función tiroidea. Como mucho, 3-4 kilos. Es decir, tú puedes tener un hipotiroidismo fetén y como mucho puedes engordar 3-4 kilos. Que yo creo que es el principal problema, porque mucha gente se escudaba en eso para decir, no, yo es que he engordado 20 kilos por la tiroides. No, no has engordado 20 kilos por la tiroides. Como mucho engordas 3. Entonces, ¿qué problema ha surgido de esto? Que creo que la comunidad médica lo que ha hecho es de quitarle la importancia a la tiroides, pero no en cuanto al peso, sino que ha obviado el resto de efectos positivos que tiene la tiroides sobre nuestro cuerpo. Aparte del metabolismo, es decir, como se ha descubierto que el hipotiroidismo no significa una ganancia de peso de más de 3-4 kilos, que tampoco es un cambio muy, muy importante, pues dices, realmente el hipotiroidismo no es tan importante. Entonces se deja un poco de lado. ¿Qué pasa? Que el hipotiroidismo nos afecta en muchas otras cosas, como sería el estado anímico, como sería el descanso, como sería la libido, como es la fertilidad, y va asociado, por ejemplo, a andropausia, es decir, está claramente demostrado la relación que tiene la tiroides con la andropausia, que es como la menopausia, pero en los hombres, es decir, una caída de la producción hormonal, como ha comentado Beni con el tema también de la alteración de la fertilidad. El tema de los autoanticuerpos, que muchas veces se obvian, y estos autoanticuerpos también se relacionan con otras enfermedades autoinmunes, evidentemente, hay una gran relación entre las propias enfermedades autoinmunes, hay síndromes pluriglandulares, que tienen afectación de la tiroides, tienen diabetes, tienen hiperparatiroidismo. Y luego también el tema de la fertilidad, es decir, el hecho de tener autoanticuerpos a unos niveles muy altos, aunque a nivel tiroideo no te estén generando clínica, o a lo mejor incluso tengas tu TSH dentro del rango y lo tengas bien y el paciente esté normofuncionante, sin embargo genera muchos abortos de repetición. Y esto, claro, solo se le da importancia por parte del ginecólogo cuando la mujer se queda embarazada. Ahí sí que se le da importancia. Cuando con el mioinositol y con el selenio podríamos, y está más que demostrado, podemos disminuir estos niveles de autoanticuerpos. Igual que con la dieta, es decir, la dieta también nos beneficia mucho la función tiroidea. Sí que es verdad que hay mucha controversia en el tema de la celiaquía, pero está un poco no está demostrado del todo, pero sí que vemos muchas pacientes que quitan los lácteos, que quitan el gluten, porque quizás tengan no una celiaquía como tal, pero sí que sensibilidad al gluten, que favorece la producción de autoanticuerpos, que al final les ataca la propia tiroides. Entonces también existen estrategias nutricionales para poder controlar estos tipos de autoanticuerpos. Es decir, ¿hay que quitarle el gluten a todas las mujeres con autoanticuerpos o hipotiroidismo? No. Al final nosotros abogamos por no hacer protocolos y extenderlos a todo el mundo. Lo que hay que hacer es valorar cada caso, hacer ensayo-error, hacer pruebas, porque a lo mejor tú, Tony, me vienes con un hipotiroidismo o tu mujer me viene con un hipotiroidismo a la consulta y le quito el gluten y no cambian sus niveles de autoanticuerpos. Pero sin embargo, la mujer de Beni sí. Y a la mujer de Beni le evito un aborto o le evito tener que pasar por una empresa de fertilidad, que al final son tratamientos muy caros, cuando simplemente con un cambio nutricional o con un abordaje a través de la suplementación, como ha comentado Beni, con el mioinositol y el selenio, sería más que suficiente. O sea, al final, y bueno, perdona, Tony, es lo de la medicina integrativa que decíamos. Al final, muchas veces, no tienes hipotiroidismo de más, tienes anticuerpos antitiroideos, vale, es por esto y punto, es lo que hay. Y no se aborda en intentar reducirlos o por lo menos tenerlos a control. Y como decía Andreu, el caso de la gente que tiene intolerancia al gluten o no tiene intolerancia al gluten, pero disminuyendo la cantidad de gluten o retirándola de la dieta,
ha visto que han mejorado esos niveles de autoanticuerpos antitiroideos y ha hecho que la progresión hacia el hipotiroidismo, porque es algo que es muy evidente, que vemos en muchos pacientes, que año a año tienen que ir aumentando la dosis de Eutirox, cuando al final con estas estrategias que hemos estado abordando, dando mioinositol, dando selenio, dando unas pautas nutricionales, reduciendo un poco el gluten, se puede mantener con la misma cantidad de comprimido, esos 25 microgramos que puede ser inicial, o estos 50, porque es un hecho, es una evidencia de que si una persona tiene anticuerpos de algún tipo, en este caso antitiroideos, también puede tener de otro tipo de anticuerpos, como sea antitransglutaminasa, que son los del gluten, antiendomisio, o también de factor reumatoide, Sí. que pueden atacar también las articulaciones. Entonces, disminuyendo también esa inflamación de bajo grado que puede haber, ya mejorando esa sensibilidad a la insulina y otros muchos parámetros que nosotros conocemos y hablamos muy frecuentemente de ellos, también puede mejorar otras patologías que todavía no han dado la cara, pero en el futuro sí que puede darlo. Y al final es eso, ese abordaje que hay que hacer, que al final y al cabo cada médico lo que hace es eso, ver lo que está mal y hasta que no esté estropeado, roto del todo, no se trata, y lo demás, pues bueno, me da un poco igual porque hasta que no venga no es un problema para mí. Tony, lo que me gustaría decir es el tema de el miedo que hay también por ciertas personas. O sea, nosotros hablamos tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, evidentemente, si tú das una dosis de Eutirox a dosis suprafisiológicas, como hace cierta gente que no tiene hipotiroidismo y lo utiliza simplemente para perder grasa o para bajar de peso de forma inadecuada, pues evidentemente es gente que se ha visto en estudios que tiene más riesgo de cáncer de mama, en hombres cáncer de próstata. Es decir, una dosis suprafisiológica se asocia, pues evidentemente, con ciertos problemas. Al final, cualquier hormona a nivel suprafisiológico nos genera problemas, ya sea por encima o por debajo. Es decir, lo que yo quería comentar es que nosotros siempre trabajamos dentro de los márgenes de normalidad, ya sea para la tiroides, ya sea para la testosterona, ya sea para cualquier hormona. Nosotros siempre lo que intentamos es hacer una reposición para que la hormona se mantenga dentro de los márgenes de normalidad. Aparte de esto, lo que yo quería comentar es que no hay atrofia de la tiroides, que es algo que está muy Importantísimo. hay mucho miedo, muchas veces mujeres que me preguntan, o le preguntarán seguro a ti y a Beni, oiga, doctor, pero es que claro, si me tomo el Eutirox, ¿no? Luego mi tiroides no va a funcionar, haciendo un poco de símil con lo que sucede con las gónadas. Es decir, tú evidentemente si das testosterona a una dosis muy alta, los testículos se atrofian y dejan de producir tu propia testosterona, y cuando tú retires ese aporte exógeno de hormona, pues vas a tener un hipogonadismo provocado por esa terapia exógena. En el caso de la tiroides no pasa así, es decir, aunque nos pasemos, lo único que tenemos que hacer es bajar la dosis y la glándula tiroidea no se va a atrofiar nunca. En los únicos casos en los que hay atrofia de esa glándula tiroidea es cuando tenemos autoanticuerpos que generan destrucción de la glándula tiroidea. Entonces, claro, evidentemente, esa destrucción de la glándula tiroidea va a hacer que esa tiroides se atrofie. Y cuando esa persona se haga una ecografía tiroidea, le salga una tiroides más pequeña de lo habitual. Y asocie esa atrofia tiroidea con el uso de Eutirox de forma exógena que necesita por ese hipotiroidismo. Y nada más lejos de la realidad. Esa atrofia es por un mal control de esos niveles de autoanticuerpos. Lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor tiene miedo en ese sentido y que no se preocupe. Evidentemente, una dosis demasiado alta de hormona tiroidea podría darnos problemas a nivel cardíaco, de palpitaciones, lo que he comentado con la asociación de ciertos cánceres. Y lo bueno que tenemos nosotros es que hablamos tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, yo creo que un buen médico no es solo el que te vende la terapia de reposición de testosterona y no te habla de nada más, Tony, sino es aquel que, aparte de hablarte de lo bueno, te dice, bueno, pero hay casos en los que no se puede dar una terapia de reposición de testosterona, que son este y este, porque va asociado con mayor riesgo, con empeoramiento de sus patologías de base. Creo que hacemos bien en hablar de todo esto, y que muchas mujeres nos vienen a la consulta para terapia de reposición hormonal, no de tiroides, sino a nivel estrógenos y tal, y les decimos que no, porque tienen antecedentes de cáncer de mama o porque tienen antecedentes de cáncer de ovario, o ya no solo ellas, sino sus familiares suyos. Es decir, que hay muchas veces que nosotros también decimos que no. Es decir, que no solo exponemos lo bueno, sino que también exponemos lo malo, y al final un médico tiene que conocer tanto los pros como los contras, y no hablar solo de los pros o de los contras. Y creo que este tipo de directos nos viene muy bien para eso, para hablar de cuáles son los beneficios, pero también para hablar de cuáles podrían ser los posibles riesgos de aplicar ciertas terapias o ciertos fármacos, o no sé, ¿qué opina un poco la gente que nos está escuchando? Sí. Creo que es bueno eso, hablar de todo, y nosotros lo hacemos continuamente en consulta. Y si no, pues que se pasen por nuestros perfiles y verán cómo hablamos tanto de lo bueno como de lo malo. Claro, fijaos, y con este último punto, donde quiero que os pronunciéis, acabaremos, pero es la importancia de hablar de forma comedida, de forma objetiva, respetuosa
para quien nos sigue, porque quizá, pues bueno, tenemos la suerte de que las redes sociales están generando múltiple exposición de información que quizá hace 15 años no era accesible para todo el mundo, pero esto también genera sobreinformación, ¿vale? Como, bueno, vosotros os recordaréis que cada especialidad que fuimos estudiando en la carrera, con los fármacos que se nos explicaba sus indicaciones, su biodisponibilidad, su forma de actuar fisiológicamente, enzimáticamente en el organismo, sus efectos secundarios y sus interacciones. Es decir, con total objetividad para que luego, con nuestro criterio y con mucha información, supiéramos cuándo aplicarlo o no, ¿vale? Yo creo que uno de los grandísimos problemas ahora de la sobreinformación es el reduccionismo. A esto es bueno, esto es malo. Eso lo podemos hablar desde la cetosis, donde te puede aparecer un divulgador sesgado con una comunidad imperial de seguidores de cetosis que ya hemos visto en consulta, esto lo que puede generar, ¿vale? Pacientes que ya empezamos a ver tras 3-4 años de cetosis extremas con infartos y problemones. Esto puede pasar con el ayuno intermitente y hacer que haya gente que acabe pues con múltiples patologías, ¿vale? Con TCAs, trastornos de conducta alimenticia. Y yo creo que el tema de la testosterona, que pienso que actualmente están existiendo estudios, ensayos por parte de la FDA, yo creo que pues estaréis al corriente, ¿vale? Como están saliendo, o sea, es que en los últimos años muchísimos estudios que avalan su cierta seguridad, ¿vale? Incluso para el cáncer de próstata, una vez ya pasado, volver a incluírselo para evitar patologías metabólicas, ¿vale? Como a nivel del perfil lipídico, pues acaban de salir pues últimos estudios y revisiones del efecto positivo en la mejoría de la hipercolesterolemia, triglicéridos, impacto cardiovascular, en cuanto a la densidad mineral ósea, la sarcopenia, etcétera, foco cognitivo, líbido, está más que establecido, pero eso no resta y no debe restar la pulcritud y el respeto, ¿vale? Para que no caigamos en el reduccionismo de que, ala, todos con testosterona. Porque esto me parece dramático también como está surgiendo una oleada, creo también, de clínicas, de incluso médicos estéticos que te ponen en la consulta pellets con 6 meses de liberación exacerbada de testosterona y luego no le dicen a la persona que entrene, que hay que evitar la grasa abdominal, que hay que evitar la aromatización. Entonces, claro, esto incluso, el furor que ahora empieza a haber por la terapia de reposición de testosterona puede generar una mala fama de la testosterona por el mal uso y la mala conciencia y el respeto fisiológico de cómo usar esta molécula. Sí, al final yo he visto casos de gente que va, bueno, a clínicas de este tipo y les ponen el pele de testosterona y, bueno, hasta luego, como si fuera un corte de pelo, ¿sabes? Te lo hacen y hasta luego. Y no te explican los efectos secundarios ni un seguimiento posterior, ni que te están inhibiendo el eje y al inhibirte el eje te vuelves dependiente de la testosterona, que al final cuando se acabe su efecto ya vas a tener todos los efectos negativos que hay, ¿vale? Y vas a acabar al final tu salud, ya sea metabólica a nivel emocional y en todas las esferas, va a ser aún peor de lo que estaba. Aún peor. Sí, sí. Nosotros al final y al cabo lo que nosotros intentamos, muchas personas vienen con iniciativa, directamente lo dicen, quiero testosterona, quiero la terapia de reposición de testosterona, y lo dicen tal cual, y hay que verlo, dicen, a ver, vamos a ver la analítica, vamos a ver tus exigencias metabólicas, lo que tu cuerpo te pide y tú cómo te encuentras, qué problema hay, al final y al cabo, hay que encararlo. Nosotros al final y al cabo lo que decimos siempre es, yo lo que quiero es que tengas los mismos niveles, que tenías cuando tenías 30 años, por ejemplo, si son pacientes que tienen 50 o 60, al final y al cabo. Porque así vas a mantenerte. No solo va a mejorar tu composición corporal, evidentemente no vas a estar como cuando tenías 30 años, ¿vale? Pero va a mejorar muchísimo más, sino que al final tu perfil lipídico se va a mantener igual de bien, y todos los problemas que conlleva también, ya sea la esfera sexual y la esfera emocional y toda esa vitalidad y todos los atributos positivos que tiene la testosterona, teniendo en cuenta también los puntos negativos que nosotros muchas veces no siempre los comentamos. Gente también de estas edades que necesitan su terapia de reposición de testosterona, pero tienen un exceso de grasa a nivel abdominal y ya de por sí con sus niveles, que ya son bajísimos, ya tienen un exceso de estrógenos debido a la aromatización. La poca testosterona que ya tienen, ellos directamente se convierte en estrógeno por culpa de toda esa grasa que tienen a nivel abdominal y simplemente disminuyendo toda esa grasa a nivel abdominal con una buena pauta nutricional y con deporte, ¿qué pasa? Que al final toda esa testosterona que iba hacia el estrógeno es testosterona libre que se convierte en dihidrotestosterona y ya mejora totalmente la composición corporal, la libido, las erecciones y todos los efectos positivos sin dar una terapia de reemplazo. Solo
optimizando sus propios niveles. Al fin y al cabo, incluso se ha visto en muchos pacientes que dándoles estas pautas nutricionales y este entrenamiento han aumentado aún más sus niveles de testosterona, sin dar ningún tipo de tratamiento farmacológico, simplemente con suplementación y mejorando estas pautas nutricionales y deportivas. O sea que al final y al cabo hay que ver, como hemos dicho muchas veces, cada perfil del paciente y cada paciente es un mundo y hay que llevarlo de la mejor manera posible, siempre manteniendo su salud en todos los niveles como la bandera principal, que hay al cabo. No vender testosterona por vender, como es lo que tú decías. Yo creo, Andreu, que bueno, tú que trabajas en atención primaria, que tienes familiares urólogos y demás, o sea, yo creo que estarás conmigo en que... Pero está totalmente denostado la terapia de reposición de testosterona, poco estudiada, poco conectada por parte de los médicos por el impacto beneficioso que puede tener, más vilipendiada de lo que justamente debería de ser cuando es aplicada de forma fisiológica y correcta, y yo creo que por parte de la urología, que por desgracia son quizá más quirúrgicos que fisiológicos del área testicular y de todo lo que tiene que ver con la testosterona, pues esto genera un caldo de cultivo de muchos hombres y, como has dicho, muchas mujeres sin esa atención de algo que además es que es muy barato, la testosterona, una reposición de gel es que es ridículamente barato, y se pierde por el camino, o sea, muchos de los beneficios metabólicos, cognitivos, libidinosos, inmunes, ¿vale? Que tiene este tipo de hormona. Tú que debes de las personas de España que más ha estudiado la terapia de reposición de testosterona. Sí, a ver, el problema que yo le veo, Tony, a esto es la mala aplicación de la terapia de reposición de testosterona. ¿En qué sentido? Dosis de 125 o 250 cada 10 días. Error. Porque al final hay que investigarlo. Es decir, ¿esa persona cuánto pesa? Lo primero. ¿Qué ejercicio hace? ¿Cuáles son sus niveles de estrés? ¿Se puede adaptar mejor esa dosis? Porque ¿qué es lo que pasa? Que hacemos esa terapia de reposición de testosterona y lo que vemos luego es un aumento del hematocrito, un agrandamiento de la próstata por la aromatización y la conversión de testosterona a estradiol, ginecomastia, una disminución de la libido por una alteración de la relación testosterona-estradiol, y al final es un hombre que no mejora, que a lo mejor se le cae más el pelo, que a nivel anímico está destrozado, que encima le dan dosis demasiado altas, como se hacía antes con el Reandrón, que produce un push inicial muy alto, que al final genera una caída, con lo cual estás peor que lo que estabas anteriormente. Con lo cual es un hombre al que se ha probado, porque hay muchos que lo prueban, pero sin embargo te llegan peor de estado anímico, te llegan peor de composición corporal, les genera una ginecomastia y encima les aumenta el hematocrito y se tiene que tomar un adiro durante un tiempo hasta que le baja el hematocrito. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Estudiarlo bien y hacer un correcto abordaje de eso. Es decir, porque no solo es el inyectable o el oral, como se daba antes, que evidentemente se retiró por la toxicidad. Y al final también depende del éster, porque no es lo mismo dar un propionato o hacer una terapia con propionato que con un cipionato o un enantato, al final, o con un decanoato. No es lo mismo. Y nosotros tenemos la suerte de que trabajamos con un gel que es testosterona liposomada en suspensión, que no es de base hidroalcohólica, como el hidrogel de toda la vida, que aparte tiene una vida media de 24-48 horas, con lo cual genera inhibición del eje. Lo bueno que hacemos es que trabajamos con un gel a una dosis individualizada, es decir, desde 0,5 miligramos hasta 100 miligramos si es necesario. Y nosotros vemos gente que con 30 miligramos le podemos generar una inhibición del eje y gente que con 100 miligramos no le inhibes. ¿Por qué? Porque tiene una masa muscular muy alta, porque tiene unas demandas metabólicas muy altas, porque hace ejercicio todos los días de su vida, porque está con una dieta muy restrictiva, porque tiene mucho estrés en su trabajo y toda esa testosterona que le estás dando la está utilizando. De hecho, no aromatiza prácticamente y no le aumenta ni el estradiol, ni la agranda la próstata, ni tiene problemas en el cabello. Entonces, también el problema que yo veo a todo esto es la mala aplicación de ese TRT. De hecho, nos vienen rebotados muchos pacientes de estas clínicas porque al final es una dosis estándar que a lo mejor a mí me sienta genial, yo voy y soy el tío más feliz del mundo en la clínica de reposición de testosterona, pero sin embargo vas tú y te hacen un Cristo. Y llegas reventado y encima pensando que la única opción que tú tenías de salvación, por así decirlo, para esta situación de hipogonadismo o de andropausia que tú tienes, que da la testosterona, te has dado cuenta que no, cuando realmente sí. Lo que pasa es que tiene que ser bien aplicada. Es decir, aparte de, evidentemente, el abordaje nutricional y de ejercicio que ha comentado Beni, que a lo mejor simplemente con eso ya mejorarían sus niveles hormonales, pero partiendo de la base de un mismo paciente que a lo mejor hace bien la nutrición, hace bien el ejercicio, pero sin embargo su producción testicular, por lo que sea, por el envejecimiento, por la exposición a tóxicos, por el medio ambiente, por lo que sea, porque ha tenido un varicocele en la infancia, por traumatismos testiculares en la infancia, ya no tiene
tiene esos niveles de testosterona que tenía antes, pues evidentemente si se hace una buena terapia de reposición de testosterona, esa persona se va a beneficiar, aparte de hacer un seguimiento, no simplemente ponerle el gel y decirle, bueno, ya te veo en 2 años. No, le pones el gel y lo ves en 6 o 8 semanas para ver si le has inhibido el eje, ¿no? Porque a lo mejor esa persona, a pesar de que quieres hacerle una terapia de reemplazo de testosterona, quiere mantener la fertilidad. Y hay estrategias para hacer una TRT manteniendo la fertilidad. Porque tradicionalmente con el inyectable ya se asumía la esterilidad o por lo menos esa inhibición completa y total del eje con esa atrofia testicular y con esa merma en la producción espermática. Entonces, creo que hay otras opciones y que se puede hacer bien y que evidentemente lo que tampoco se puede es, como tú has comentado, Tony, generalizar. Es decir, ahora terapia de reemplazo de testosterona a todos los hombres a partir de los 40. No, solo para los hombres que lo necesiten y evaluando su riesgo del caso. Es decir, si viene con una homocisteína muy alta, con un antecedente a lo mejor de una trombosis reciente o con una coagulopatía, pues desgraciadamente esa persona no podrá ser candidata a hacer terapia de reemplazo de testosterona. O como nos pasó recientemente con el chico ese que comenté yo en mis redes sociales, que por el uso de anabólicos había tenido un trombo y estábamos limitados a reponerle con testosterona por el tema del trombo reciente, que al final hematología nos lo aprobó y pudimos hacerlo. Pero hay ciertas situaciones que también contraindican esta terapia. Entonces tampoco lo que se puede hacer es decir, ¡hala, terapia para todos! No, lo que se tiene que hacer es saber es cuándo, cómo y a qué dosis, sobre todo. Individualizar esa dosis y al paciente. Saber su grasa, su actividad física, sus necesidades, saber sus objetivos también, porque quizás unos tengan unos objetivos más estéticos, otros simplemente tengan unos objetivos de a nivel estar bien de estado anímico. Entonces las dosis van a ser diferentes, incluso para una misma persona teniendo diferentes objetivos. Pues ese es el mensaje final, ya no tanto en la testosterona para todos los que estáis viendo. Me habéis preguntado si lo voy a colgar, si ahora mismo lo colgaré y lo colgaré también en el canal de YouTube. Pero el mensaje final es la pulcritud, seriedad y compromiso para estudiar todo, cualquier terapia, ¿vale? Que sabemos que cada día sale una nueva terapia, un nuevo suplemento, una nueva dieta, un nuevo protocolo, una nueva hormona que promete el oro y el moro y aquí no hay un santo grial, existe solo la conciencia y la capacidad para entender que toda molécula exógena que vayamos a usar o cualquier protocolo, incluso el propio deporte, con lo maravilloso que es, llevado al extremo, te mata literalmente el sistema nervioso, te lo revientan. No paramos de ver en consulta los estragos que genera el exceso de deporte. ¿Y quién te puede decir que el deporte es malo? No, pero depende cómo se use. Entonces, así que, bueno, todos los que estéis aquí, como hacemos Beni, Andreu y yo, diariamente, a empollar y a tomar un poco de raciocinio, de coherencia. Y, bueno, pues este será el primero de varios directos que iremos haciendo, iremos hablando. Nos quedan muchos temas por ir tocando y, bueno, pues nuestro fin es educaros, generaros conciencia, pasión y nada, nuevo contenido que iremos colgando. Bueno, Beni, Andreu, muchas gracias por el día de hoy. Un saludo, Venga, chicos. Hasta un luego. abrazo.